A ver, léelo fuerte. Este de acá. Sí, el primero. ¿Me paro? Fuerte, sí, fuerte. Escucha el de atrás. Un paciente de 25 años inició hace 6 semanas un cuadro de diarrea con sangre y fiebre, por lo que fue tratado con amoxicilina más ácido clavulánico durante 7 días y mejoría. Ante la persistencia de los síntomas, se practica una colonoscopía que demuestra un recto normal y la presencia de aftas en sigma y úlceras longitudinales en colon transverso. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha más probable? Ya. 1. Colitis por Clostridium difficile. 2. Colitis ulcerosa. 3. Colitis amebiana. 4. Enfermedad de Crohn. 5. Colitis isquémica. Ahí no. Vamos a empezar con lo que es la hemorragia digestiva. Acá yo critico un poco en esta pregunta, ¿por qué? Porque acá nos falta más sintomatología, ¿no? Acá nos falta más detalle. Dice, un paciente de 25 años inició hace 6 semanas un cuadro de diarrea con sangre y fiebre. Más de 6 semanas es diarrea, más de 4 semanas ya es diarrea crónica. Entonces ahorita estamos ante un cuadro de diarrea crónica con sangre y fiebre. O sea, no, debe tener como moco, pero con sangre. Dice, diarreas con sangre, diarreas sanguinolentas, con fiebre, dice. Sangre, fiebre. No me dice a mí cuántas diarreas por día. Yo hubiera preguntado cuántas diarreas por día son. Tienen moco, tienen sangre, tienen pujo, tienen tenesmo. Pero si no tenía, pues la pregunta sería muy larga, ¿no? Ya, entonces, pero dice acá, tratado como cualquiera. Señor, yo no sabe qué doctor, estoy con diarreas hace 6 semanas, tengo diarreas con sangre y hago fiebre. Y agarra el doctor, le pide un examen, sale leucocitos abundantes y da antibiótico. Pero persiste, le dice. Ante la persistencia de los síntomas se practica una colonoscopía que demuestra un recto normal. Eso es un detalle importante. ¿Por qué sería importante que el recto esté normal? Claro, en una colitis ulcerativa el recto estaría tomado, porque en la colitis ulcerativa ya hemos dicho que es ascendente. Acá dice el recto está normal. Y la presencia de aftas en el sigma, en el colon sigmoide, y úlceras longitudinales en colon transverso. O sea, es anormal, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha probable? Dice, no te está dando el diagnóstico, te está dando sospecha probable. Colitis por Clostridium difficile no es, porque ahí tendríamos que ver si esto recién antibióticos, ¿no? Teníamos colitis ulcerosa, no, porque ya nos está diciendo que el recto está limpio. Dice, una colitis amebiana, supongo que le han dado examen de heces, acá no lo ha mencionado, y hubiera sido un detalle que nos pongan, si le pide examen de heces, una reacción inflamatoria, o tiene examen de heces con tal cosa, ya hubiéramos hecho el diagnóstico, pero no lo pone como para hacer dudar. Enfermedad de Crohn, colitis isquémica, no le pongo colitis isquémica, ¿por qué? Porque es joven, tiene 25 años. Entonces, por esa alteración del patrón, yo podría sospechar que es una enfermedad inflamatoria intestinal, que todavía hay que corroborarla. Por eso te dice, ¿cuál es el diagnóstico de sospecha probable? Una enfermedad de Crohn. Es probable, no te estoy diciendo que sea definitivo, porque es una sospecha, ¿ya? Entonces vamos con la parte de hemorragia digestiva baja. En el salud en el año 2013, ya luego me voy a actualizar mis preguntas, pero no tengo mucho tiempo. Las causas más frecuentes, ¿cuáles son las causas más frecuentes de hemorragia masiva en la porción inferior del aparato digestivo? Ahora, las hemorragias digestivas del tracto digestivo son altas, medias y bajas. Altas desde la boca hasta el ángulo de 3. Media del ángulo de 3 hasta la válvula ileocecal. De la válvula ileocecal hasta el ano recto es baja. Entonces acá dice, ¿cuál es la causa? La causa más frecuente de hemorragia masiva en la porción inferior del aparato digestivo. A, carcinoma, B, diverticulosis, diverticulitis, colitis ulcerativa, hemorroides. Diverticulosis. Nosotros tenemos una relación de patologías del tracto digestivo, enfermedad inflamatoria, cáncer de colon, pólipos de colon, divertículos de colon, úlceras aisladas del colon, úlceras solitarias del recto, tenemos traumáticas, tenemos fisuras, hemorroides, ectasias vasculares. Todo
esas son las patologías más, múltiples patologías del colon. Pero ¿cuál es la más frecuente en frecuencia? La diverticulosis colónica. Proctitis actínica, que ahora también está siendo frecuente por la radioterapia, tanto de cáncer de recto, de pacientes con cáncer de cuello uterino o de próstata. Pero de todas esas patologías, la más frecuente es la diverticulosis colónica. La hemorragia digestiva oculta o sangre oculta, cuando hablamos de hemorragia digestiva oculta, eso es otro capítulo. Hablamos de hemorragia digestiva oculta o de origen oscuro cuando en la endoscopía alta y en la colonoscopía no encontramos el punto de sangrado. Entonces eso quiere decir que está en el intestino medio, ¿no? Ya no es tan oculta porque ahora con la cápsula endoscópica y con la enteroscopía de doble balón o de un balón ya no hay oculto ya. Todo se logra saber, ¿ya? Ya podemos abordar el intestino delgado. Ahora, incluso si yo estoy sospechando una hemorragia de origen, pues le he hecho la endoscopía alta y la colonoscopía y el paciente dice, pero yo vení con melena, yo he hecho deposición negra, dice el paciente. Yo, doctor, yo he hecho melena y tal, y con la hemoglobina baja, entonces, pero esta endoscopía, colonoscopía, nada, un T-venogenesis y sale positivo. Entonces el paciente está sangrando del intestino medio. Ya te está haciendo, sabes que está sangrando. Y así vienen los pacientes. No, se les hace endoscopía alta y baja y no les encuentra nada. Ya como ya le hemos hecho la clasificación, vamos siguiendo. Esta es una cosa que les he mencionado un poquitito porque, por ejemplo, las hemorragias de origen oscuro casi muchos no los tocan, pero también ahora se está haciendo un poco frecuente. ¿Por qué? Porque vienen en la consulta pacientes con anemia y sin causa aparente y sin pérdida evidente. Y en toda la experiencia que tengo de todos los pacientes que hacemos cápsula endoscópica y enteroscopía doble balón, la causa más frecuente de hemorragia de origen oscuro son las angiodisplasias de intestino delgado. Y tenemos que hacerle coagulación con argoplasma. También tenemos enteropatía por AINES, porque a veces hemos venido pacientes que le hemos dicho, no, pero yo he hecho deposición, ¿y qué está usted tomando días antes? No, me estuve tomando naproxeno, alta y baja, y de pronto nos metemos al hilo y le encontramos una úlcera. También los AINES no solamente producen úlcera gástrica ni colitis por AINES, también pueden producir úlceras y lesiones en el intestino delgado. La enfermedad inflamatoria intestinal, la de intestino delgado, también puede producir una causa de... porque no todas son como las que ustedes ven en el libro, ¿no? Todos los granulomas, así como están en la literatura. No siempre es así la enfermedad inflamatoria de Crohn, dependiendo del grado de avance que tenga la enfermedad o la forma de debut. ¿Ya? Tumores, intestino delgado, hemos encontrado también, que se llama pólipos, intestino delgado, divertículo de Meckel también como causa de hemorragia digestivas, las causas, pacientes que han tenido linfomas y han recibido radioterapia, segmentitis actínica, la lesión de Delafoy que puede estar en todo el tracto digestivo, ¿no? Pero más frecuentemente en el estómago y en el colon, pero también puede haber en el intestino delgado. ¿No? Los antiinflamatorios no esteroideos y esta patología pancreática, eso no es muy frecuente, pero en los gringos parece que a ellos sí se les presenta. ¿Cuáles son los factores de riesgo o cuál es la forma de presentación? Los factores de riesgo para una hemorragia digestiva baja, como hemos dicho que la diverticulosis es la causa más frecuente, ¿y en quiénes es más frecuente pues la diverticulosis? En los adultos mayores, pero a partir de los 40 años todos podemos tener divertículos en el colon. Yo he tenido hace poco un joven de 26 años con diverticulosis colónica, ¿no? Divertículos en el colon, y que decía Llantagna, pero mi hijo presenta sangrado, doctora, le han hecho una colonoscopía, un doctor le encontró divertículos, le han hecho, pero seguía sangrando, y ha venido otro doctor, no le encontró los divertículos, no, pero mi hijo, y me manda su foto de las heces ahí con sangre. Entonces, pues, ¿qué hago? Entonces, ¿cómo es? ¿Tiene? ¿No tiene? ¿Qué hago? Que mi hijo está sangrando. Que así son los pacientes. Realmente a veces llega un momento en que se desesperan tanto y desesperan también al médico, ¿no? Entonces, le hago la colonoscopía y digo, hay que discernir, ¿existe o no existe? No puede haber dos colonoscopías distintas. Entonces, yo le hago la tercera y le encuentro los divertículos. O sea, sí existieron. Pero no eran los divertículos la causa del sangrado, eran sus hemorroides. Eran hemorroides del canal del ano que le estaban produciendo su sangrado. Bueno, pero los divertículos son más frecuentes en personas adultas mayores.
¿no? Tratamiento, estos pacientes para que hagan hemorragia diverticular están recibiendo antiplaquetarios, pueden estar recibiendo anticoagulantes, pueden estar recibiendo antiinflamatorios, pueden estar inmunodeprimidos, pueden tener mucho tiempo hospitalizados con otras patologías, son pacientes ya que son cardiópatas, son pacientes, por ejemplo, a veces se complican demasiado, renales, con divertículos, tienen insuficiencia cardíaca o tienen una trombosis venosa, entonces son pacientes con muchas comorbilidades y con muchos factores de riesgo para sangrar. Normalmente los divertículos no deberían sangrar, ¿no? Normalmente, pero cuando hay factores de riesgo y cuando hay factores desencadenantes, los divertículos que deberían estar asintomáticos se complican. ¿Cómo se complican los divertículos? Perforación. ¿Tú has hecho eso? Sí, peritonitis, las fístulas, si no pega más común que la... Ya ves que no lo has leído, tenías que leerlo pues. Ya ves, por eso les pongo la nota que se merecen. Tienen que leer. Se ha quedado igualito, lo mismo que me ha dicho en su clase, igualito me dijo. ¿Quién más hizo diverticulosis? ¿Alguien más hizo? ¿El primer grupo o el segundo grupo? No me acuerdo su nombre. ¿Quién ha hecho diverticulosis en la rotación? ¿No han venido? Hizo una alumna, pero no me acuerdo el nombre. Que lo hizo bien. Pero está en mi... Pero bueno, pues ya no revisa, ya revisarán pues. Ya ves, eso es lo que tienen que hacer, pues tienen que leer, pues. Tienen que estudiar. Ay, ¿cómo desmoralizan? Bueno, sigamos. Tenemos como causas de hemorragia digestiva, tenemos los divertículos de colon, en orden de frecuencia, la diverticulosis colónica, las angiodisplasias, las hemorroides. Muchos desprecian las hemorroides. Las hemorroides producen anemia, por si acaso, ¿eh? Anemia. Yo tenía un paciente con 4 de hemoglobina por hemorroides, solo por hemorroides. Y una paciente que cada rato le pasaban la sangre solo por hemorroides y nadie le hacía caso a sus hemorroides. Le he hecho la ligadura de hemorroides, la señora ya se le ha subido la hemoglobina y ya la mantiene estable. Hay que hacerle caso a las hemorroides, ¿no? También tenemos la colitis isquémica, es en pacientes con, por ejemplo, los diabéticos, los hipertensos, los renales pueden hacer colitis isquémica por insuficiencia vascular intestinal. Otros tipos de colitis, las neoplasias, las causas iatrogénicas, cuando puedo hacer una polipectomía o cuando hago una colonoscopía y no hago un buen movimiento, puedo lacerar el colon, ¿no? También tenemos las úlceras rectales, todas son esas patologías que pueden decir hemorragias. Tenemos también causas frecuentes de hemorragia digestiva en jóvenes de acuerdo a las edades. Tenemos, por ejemplo, el divertículo de Meckel, puede dar en adolescentes. La enfermedad diverticular entre 30 y 59, en más de 50 es más frecuente, pero también puede haber en esta etapa. Pero yo tenía un chico, como he dicho, de 26 años con divertículos en el colon. Tenemos los pólipos juveniles, la enfermedad inflamatoria intestinal entre los 30 y 59. Las angiodisplasias son más frecuentes en personas adultas mayores, en pacientes renales, en pacientes cardiópatas o en pacientes que ya han nacido con una alteración en la angiogénesis. Tenemos las enfermedades inflamatorias, pólipos de colon, cáncer de colon recto, cáncer de colon, las lesiones vasculares, pues todas esas son las patologías y de acuerdo se da como causa de hemorragia digestiva. Se vuelve a repetir en este... Estas causas son de colon. Las causas de intestino delgado, ya les mencioné anteriormente, pero acá hay que decir que hay tumores que pueden estar también en intestino delgado. Hemos diagnosticado GIS en intestino delgado, hemos encontrado pólipos en intestino delgado, pero lo más frecuente en intestino delgado son las ectasias. Casi todas las cápsulas que se han hecho y todas las enteroscopías son ectasias. Y lo peor de todo es que como tienen un problema de angiodisplasia, les quemas con el arboroplasma y vuelve a salir las ectasias. Las úlceras, ya hemos dicho, el Crohn, la enfermedad inflamatoria intestinal que es dentro del Crohn, la colitis isquémica, todas esas patologías de intestino delgado como causa de hemorragia del intestino medio. Hemorragia diverticular. La hemorragia digestiva baja como etiología los divertículos
van a producir generalmente sangrado digestivo. Las preguntas que siempre les hago y que las están en el examen. ¿Qué lado del colon sangra más? ¿Derecho o izquierdo? Derecho, ya está escrito. Derecho, nunca se olviden. ¿Cuáles de los divertículos? ¿En qué lado sangra más? En el lado derecho son los más sangrosos, sangran pero terriblemente por la vascularidad, por la anatomía. ¿Y cuáles son los divertículos que más tienden a fistulizar? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Del lado izquierdo, los del izquierdo fistulizan más. ¿Cuáles son los divertículos que tienden a externosar la luz del colon? ¿Del derecho o el izquierdo? El izquierdo, ¿no? ¿Por qué? Porque el diámetro del colon derecho es más ancho y el diámetro del colon izquierdo es más pequeño y los divertículos son más frecuentes en el lado izquierdo y los que más inflaman son del lado izquierdo produciendo diverticulitis y a la larga se produce una estenosis. Ya, ¿cuál es la clínica? Ya sabemos que es un sangrado rojo rutilante o puede haber una sangre rojo vinosa, pues supongamos que todos los divertículos comienzan a sangrar en unísono toditos, van a producir una sangre rojo rutilante porque cada divertículo tiene su vasito. Comienzan a sangrar todos en conjunto y va a salir, pues, el paciente tú lo ves con toda la sangre con coágulos, ¿no? Entonces esta es una sangre roja rutilante porque es un sangrado arterial. Y puede ser, el paciente es generalmente súbito, el sangrado comienza agudo y súbito. El paciente dice, ¿por qué lo está trayendo? Es que estaba durmiendo y de pronto comenzó a tener un cólico, dice, es típico, le dolía como un dolor, le torcía la barriga y le llamó al baño y comenzó a vomitar harta sangre, así dice el paciente. Y es cierto, así lo hacen los pacientes, ¿no? Generalmente el paciente está asintomático todo el tiempo y de pronto se levanta en la madrugada, va al baño y le torce su barriga y le da un cólico y va al baño y hace sangrado. Hemorragia digestiva, baja, rojo, rutilante. En algunos pacientes el sangrado es así, automático, no sangran de la nada. En algunos tienen hipertensión arterial y no está controlada. Y en algunos pacientes dicen, no, yo estaba bien, solo que se cayó y le pusimos unas inyecciones para el dolor y de ahí vino. Entonces, eso lo van a hacer ustedes con la historia clínica. Por eso acá dice, ¿cuáles son los factores de riesgo? Uno, el tabaquismo, ¿sí? Hay personas adultas mayores que fuman mucho, ¿no? Mayores de edad, más viejitos, más riesgo. Los fármacos, todos aquellos que hay, aspirinas, dipagregantes, los obesos, los pacientes inmunodeprimidos, los pacientes que están mucho tiempo hospitalizados, ellos van a hacer hemorragia digestiva. Acá tenemos. Yo les preguntaba una vez a los que han hecho enfermedad diverticular del colon, ¿cuál sería el manejo de un paciente con hemorragia diverticular del colon? Si tiene una pandiverticulosis colónica, que está haciendo hemorragia digestiva, y entra el gastroenterólogo y comienza a ver los divertículos que están sangrando. ¿Qué podríamos hacer? Cliparlo. Pero no vamos a clipar para los 100. Si tiene 100 divertículos, no podemos clipar a todos. ¿Qué más? ¿Qué haríamos? No podemos extirparlos porque tiene 100 pólipos, no podía cortar cada uno de los divertículos. ¿Qué haríamos? Sí, cauterizar. ¿Ah? Cauterizar. A cada uno, la cauterizo con argón plasma. Todo el día, contándole. ¿Qué haría? ¿Qué? Resección, pues, el paciente se va a quedar sin colon. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Hay una escala de los divertículos. Las primeras simplemente, no recuerdas, simplemente medicación, mientras que las últimas es la 3 y la 4, si quiere. Miren, la clasificación de Hirschfeld, como dice, para nuestra suerte, y ustedes se han dado cuenta, para nuestra suerte, el 80% de la hemorragia digestiva baja causada por enfermedad diverticular del colon o la diverticulosis se autolimitan, solitas dejan de sangrar. ¿Se han dado cuenta que no podemos decir, oye, que le hagan pues, que le pongan pues el argón y que le pongan pues los cris a todos? No se puede, porque el 80% va a dejar de sangrar en forma automática para la suerte del paciente. Pero ese 20% que va a quedar puede terminar en tratamiento quirúrgico.
Hoy día hago la paciente viene con un sangrado digestivo, tiene pandiverticulosis, el doctor de gastro lo que a veces le puede hacer un poquito de inyectoterapia, o echarle, por ejemplo, agüita con adrenalina, pero eso son masitas muy... salvo que yo encuentre un divertículo, el que sean, que estén con el sangrado activo único, ahí sí te puedo poner un clip, ¿no? Pero a todos no voy a poder poner. Pero a veces hemos encontrado que uno es el que está sangrando y a ese le podemos hacer. Pero los demás se han detenido, no significa que no estén sangrando. Puede ser que los demás han parado su sangrado y este todavía está sangrando y le está condicionando el sangrado. Entonces ahí se le puede poner un clipcito y esperemos que los demás no sangren otra vez. Pero el tratamiento depende, como dice, de la clasificación de Hinchel, qué se va a hacer y qué complicaciones puede tener. Una complicación de la enfermedad diverticular es la hemorragia digestiva. Ahorita estamos en lo que es enfermedad hemorragia digestiva, cuando hagan la clase teórica, ahí supongo que les van a explicar a más detallado. Hablamos de la segunda causa de hemorragia digestiva, las angiodisplasias. Justo como el primer grupo creo que fue, el segundo grupo vimos esta angiodisplasia en la consulta privada, en una endoscopía particular de una paciente, encontramos así, igualita que esta lesión. Tenía varias. Entonces, ¿qué hacemos? Le vamos a aplicar algún plasma. Se quema. Para mala suerte de estos pacientes, pueden no solamente tenerlos en el estómago, pueden tenerlo en todo el tracto digestivo y es más común tenerlos también en colon. ¿Quiénes son los que tienen más frecuencia? Los renales. Pero lo bueno es que tenemos tratamiento, ¿no? De acuerdo también con que se aumenta de acuerdo a la edad. Mientras más edad tienes, más riesgo de ectasias vasculares o angiodisplasias. En pacientes que tienen estenosis aórtica o en pacientes que tienen problemas cardiológicos tienen más riesgo de hacer ectasias vasculares. ¿En qué lugar es más frecuente? En el colon proximal, o sea, colon derecho, ¿no? Y más frecuente, ¿cómo se presenta? Puede debutar con anemia o puede debutar con hemorragia digestiva baja. Acá tenemos las neoplasias, tenemos los tumores de colon rectal, ¿no? Ahí la causa, eso ya está fácil, ¿no? La hemorragia digestiva por cáncer de colon, eso no es problema diagnóstico. Tenemos también la proctitis actínica por radiación, en pacientes que han recibido radioterapia o radioterapia pueden tener ectasias vasculares o angiodisplasias o telangiectasias, que es lo mismo a consecuencia de la radioterapia. Entonces lo que va a producir es, generalmente eso se localizan en el recto, por vecindad de cáncer de próstata o cáncer de cuello uterino, y a veces hemos tenido también gastritis actínica o enteritis actínica, pero no es muy frecuente, pero hemos tenido como causa de hemorragia, pero eso ya es algo. No, la fisura anal como causa de hemorragia digestiva baja es muy frecuente también en la práctica. Los pacientes vienen, no, ¿sabe qué? Hice el baño, el inodoro está todo rojo, y la sangre es muy escandalosa, y el paciente se asusta cuando ve sangre, ¿no? Se fui al baño y después estaba eliminando gotas. Puede ser hemorroides, puede ser fisuras. Ese es dentro del diagnóstico diferencial de una rectorragia. Acá tenemos los pólipos. Ya hemos dicho que el tratamiento para las hemorroides... Recuerden, también en los exámenes que les preguntan en la padrena, les pregunta cuántos son los grados de hemorroides. Hemorroides hay de primero, segundo, tercer y cuarto grado. ¿Cuál es el tratamiento de hemorroides de primer grado? Tratamiento médico, tópico, cremas. Hemorroides de segundo grado todavía puede recibir tratamiento médico o endoscópico, ligadura de hemorroides o coagulación con rayos rojos. Generalmente no utilizamos eso ya. Tercer grado ligadura, cuarto grado tratamiento quirúrgico de las hemorroides, ¿ya? Pero las hemorroides son causa de sangrado. En caso de pacientes que hemos hecho una polipectomía, queda el lecho, no siempre queda el lecho post-polipectomía, una úlcera post-polipectomía, pero si la úlcera queda muy grande se puede colocar un clip y me evito ese problema de que el paciente pueda sangrar. Todo depende de la técnica. Y dentro de las causas de que cambien coloración de las heces y que el paciente te diga, doctor, ¿sabe qué, doctora? Estoy sangrando. Tienen que ver qué es lo que he comido. Siempre tienen que preguntarle al paciente, ¿y qué ha comido usted lo último? Dije, ayer me comí una beterraga, doctor. Ah, ahí está la causa, ¿no? O, por ejemplo, es que estaba con gastritis y tomé bismutol. Entonces, siempre hay que preguntar, y también ustedes tienen que saber qué sustancias pueden cambiar el color de las heces. No, por ejemplo, dice la coloración rojiza de alimentos como los dulces, por ejemplo, las gelatinas, los refrescos, la mermelada, la remolacha. Todo eso puede producir cambios de coloración de las heces. Y alimentos que pueden producir color negro también de las heces. ¿Ya? Acá tenemos, ya hemos dicho, la hematoquesia. El paciente generalmente te va a decir, está haciendo deposición con sangre, dice rectorragia. Y hematoquesia es cuando esto está empezando recién. Ese es ¿no? tipo que se llama color
rojo venoso, ¿no? El pronóstico todo va a depender de que el paciente, del grado de descompensación clínica que tenga el paciente, ¿no? Ya hemos dicho, la hemorragia digestiva en un 80% se autolimita, ¿no? Solamente un 4% tiene mortalidad. En la práctica nosotros no hemos visto, por lo menos hasta ahora, que en tantos años que vengo haciendo esto, que hayan muerto por enfermedad diverticulosis, quizás por alguna comorbilidad, pero la mayoría han entrado estables a sala de operaciones y han terminado bien, ¿ya? ¿Cuáles son los criterios de gravedad? Ya hemos dicho que si está menos de 100 milímetros de mercurio, si está hipotenso, si está taquicárdico, si su hemoglobina está más baja de 10, si tiene más de 6 hemoconcentrados, si tiene otras morbilidades, está anticoagulado. En todo caso, esos son los criterios que ustedes deben tener en cuenta para saber que este paciente, qué riesgo tiene de terminar en cirugía o de morir. ¿Cuál es el manejo? El manejo depende del grado en que se encuentre, ya hemos dicho, eso no va a variar. El manejo hemodinámico del paciente, ¿no? Si tiene hemorragia digestiva, hay que hacerle una buena anamnesis, hay que ver si se le hace una endoscopía, una colonoscopía, todo eso ya es de manejo clínico, ¿no? Ustedes ya lo van a ver. Es importante saber que tienen que hacer un tacto rectal para definir, pues, ¿no? Si es que el paciente tiene una hemorragia digestiva activa o que ya se ha detenido. Y como en la hemorragia digestiva alta, también tienen que tener su plan de trabajo, ¿no? Siempre deben tener esos de cajón, el hemograma, el estudio de coagulación, la función hepática, el equilibrio ácido-base, todo eso. Bueno, eso es todo el día de hoy.